Textos argumentativos. El discurso. Primeramente, es importante saber qué es un discurso argumentativo. Este consiste en comunicar con la finalidad de convencer y persuadir con palabras al emisor. Su importancia es la posibilidad de estabilizar, refutar o modificar las creencias o ideas del destinatario. Es importante tener en cuenta estas dos dimensiones: la argumentativa, que se enfoca en persuadir e influir efectivamente en el receptor, y por otra parte, el razonamiento lógico, que se enfoca en la argumentación del tema. Características del discurso argumentativo. Estos presentan dos características. Primeramente, el carácter polémico. ¿De qué se trata? Bueno, para que exista argumentación, debe existir una polémica o problema respecto al tema, y para lograr discutirlo y defenderlo, se debe formular una tesis. Otra característica es el carácter dialógico. La argumentación se basa en el intercambio de argumentos para alterar la opinión del receptor. Es decir, este diálogo se supone las posibles expresiones de parte del receptor, aunque no las explicite. La definición de la situación comunicativa argumentativa que se da en un discurso. Con respecto a esto podemos encontrar 4 puntos. Primero, un tema respecto del cual existen diferentes puntos de vista u opiniones. Segundo, una posición o punto de vista que adopta el emisor sobre un tema. Y tercero, razones que dan validez y fundamento a una posición. Y cuarto, recursos efectivos retóricos para persuadir o influir sobre el receptor. En síntesis, podemos decir que el emisor, que puede tratarse de una persona o grupo de personas, para lograr un discurso, primeramente piensa en una tesis que luego da pie al tema a desarrollar. En el camino debe lograr dos cosas: intentar convencer racionalmente e intentar persuadir efectivamente, y así genera un impacto en el receptor, una persona, grupos de personas o una audiencia. Es importante conocer cómo está conformado un discurso. Comienza por la introducción, donde se plantea el tema y la tesis. Luego la parte más extensa, que es el desarrollo, donde se exponen los argumentos, razones o premisas que apoyan la tesis. Y por último, la conclusión, donde se resume el tema y o se repite la tesis. Pero, ¿qué deberíamos tener en cuenta en cada una de estas partes? Primeramente, ¿cómo hacer una buena introducción? Al momento de realizar un discurso es importante preguntarnos: ¿nos prestará atención el auditorio? Bueno, mucho dependerá de nuestra introducción. Las introducciones eficaces captan la atención. Para esto es importante escoger una pregunta, afirmación, experiencia de vida real o noticia que despierte el interés. Indican con claridad el tema. Consiste en dejar claro cuál es el tema y el objetivo. Y muestran por qué es importante la información para los oyentes. Para esto hay que adaptar el tema a la necesidad del oyente. Ellos deben ver con claridad que ese tema puede beneficiarlo personalmente. El desarrollo. Es importante ser exactos y convincente a lo largo del discurso, pero ¿cómo? Los siguientes puntos nos ayudarán a lograrlo. Primeramente, debemos consultar fuentes de información confiable, usar bien estas fuentes y ayudar a los oyentes a razonar. Por ejemplo, imagine que está dando un discurso sobre las problemáticas mundiales de las enfermedades y lee la siguiente cita tomada de la gran enciclopedia Larousse, edición de 1992. El SIDA ha afectado en todo el mundo a más de 20 millones de personas que tienen en la sangre anticuerpos contra el virus,
aunque no hayan presentado síntomas. Entonces, ¿es confiable la Gran Enciclopedia Larousse? Sí, es confiable. ¿Está actualizada? No. Al mencionar un hecho científico, una experiencia o cualquier otra información, debemos asegurarnos de que la fuente sea confiable y esté actualizada. Además, es importante usarla bien, no exagerar los hechos ni las cifras. Tengamos en cuenta el contexto y el punto principal del tema. Hagamos razonar a nuestros oyentes. No debemos imponer nuestras ideas, pero sí fundamentarlas bien mediante pruebas. Para esto podemos utilizar preguntas para lograr una mayor comprensión y atención de parte del público. Y finalmente la conclusión. Esta parte final del discurso, aunque sea corta, es muy importante ya que grabará en la mente del auditorio lo que ha aprendido. Pero, ¿cómo hacerlo? Debemos enlazar la conclusión con el tema principal, motivar a los oyentes y debemos ser sencillos y breves. Preguntémonos, simplemente al oír mi conclusión, ¿puedo saber de qué se trata mi discurso? ¿Motivo a mis oyentes? ¿Se nota que estoy concluyendo? Debemos mostrar a nuestros oyentes qué hacer y por qué es importante que lo hagamos. Si hacemos una buena conclusión, nuestros oyentes recordarán el tema y los puntos principales y querrán poner en práctica lo que han aprendido.